Buenas tardes, bienvenidos un día más a Filmoteca Villaverde. Hoy vamos a ver una película estrenada de manera muy reciente, que es Nieva en Benidorm, la última película de la directora española Isabel Coixet. En particular es su decimocuarto largometraje, una película, como decía, muy reciente. Se estrenó en diciembre, no recuerdo mal, o en noviembre en España, y ya tiene dos candidaturas a los premios Goya de este año, como son Mejor Dirección para Isabel Coixet y Mejor Dirección de Producción. Esta película de Isabel Coixet viene después de haber realizado una película para Netflix. Es una película que recupera de alguna manera algunos elementos de un cine que había abandonado, pero a su vez creo que es una película muy diferente y sui generis en muchos aspectos de su carrera, sin dejar de ser una película con el sello de Coixet. En la película que van a ver, tenemos como protagonista a Peter, que está interpretado por Timothy Spall. Es un británico que vive en Manchester, un hombre de clase media que trabaja en un banco. Es un hombre solitario, ordenado pero casi rozando lo maniático, muy metódico, que de un día a otro, por una decisión que toma, ve que el banco en el que trabaja le firman su prejubilación, y decide hacer algo que llevaba mucho tiempo demorando, como es viajar a Benidorm a ver a su hermano, de quien hacía muchísimos años que no sabe nada. A partir de esta premisa, Isabel Coixet hace una película que ella misma, y cuando se estrenó, se habló de que tenía como referencia estructural, y es verdad, al tercer hombre, en cuanto a la búsqueda de una persona y cómo este hombre se encuentra con una mujer. Y es una referencia que sí, es que lo convierte a la película de Cosette en poco original, porque tampoco el tercer hombre tenía ya cogía a sí mismo esa estructura de otras películas y otras novelas anteriormente, pero sirve muy bien, como van a ver ustedes, para crear una película de búsqueda, de intentar encontrar no solamente a los hermanos, sino la propia identidad personal a través de una convivencia de géneros que van desde el cine negro a la comedia, pasando por el drama personal y romántico, estos romances de edad madura que a veces le han gustado trazar a Isabel Coixet. Y todo esto a través visualmente de, bueno, un trabajo que oscila entre el naturalismo visual y una reconstrucción artificial de los paisajes de Benidorm, que luego, después de la película, podríamos hablar de ello. Juega para relacionar todo ese paisaje decididamente hortera de Benidorm, pero también sus partes más naturales, sus partes menos artificiales, el contraste entre lugares más íntimos y pequeños con los grandes rascacielos, como verán, o edificios que a lo mejor resultan muy peculiares. Es decir, bueno, Isabel Coixet nos mete en un venidor que es tan reconocible como diferente, también gracias a la ayuda de Jean-Claude Laurier, que es un fotógrafo y director de cine francés que sabe captar muy bien las luces. Y además verán que Isabel Coixet divide la película de manera capitular, a base de pequeños capítulos que tienen que ver con las variaciones atmosféricas, que van también trazando un poco el ritmo, el tono y las emociones sobre todo de los dos personajes. Tanto una película que en cualquier caso habla de la identidad y de su búsqueda, de las segundas oportunidades, y bueno, pues un ejercicio de investigación, pero como digo, pues tiene también comedia que linda con lo surrealismo, y un toque de drama romántico que combina todo Isabel Coixet en esta película, que aparte de Timothy Spall van a ver a Sarita Choudhury, que es la actriz que acompaña al actor, y luego unos secundarios españoles, como son Ana Torrent, Carmen Machi y Pedro Casablanc, que bueno, compran un poco el universo que ha creado Coixet en esta película. Digo, es una película muy afín a su cine, pero a su vez también muy, muy extraña. Y nada, cuando termine la película, aproximadamente sobre las 8, volveremos para hablar de algunos elementos de la película,
Y no olviden que abajo de, como pueden ver en el cartel, tienen el número de WhatsApp y un hashtag donde pueden mandarnos durante la película, una vez terminada, todas sus preguntas, dudas, comentarios para que durante el comentario después de la película se puedan responder y nada, pues que disfrute la película y luego volvemos a vernos. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo y esperemos que hayan disfrutado de la película de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm, que como decíamos en la introducción es su decimocuarto largometraje, siempre hablando en el terreno de la ficción, porque hay que recordar que Isabel Coixet, además de largometrajes, ha hecho muchísimos cortos y ha también llevado a cabo, sobre todo en una época de su trayectoria hasta el momento, una gran labor dentro del terreno documentario, recientemente con Foodie Love en el terreno televisivo. En el pasado octubre llevamos a cabo un miniciclo dedicado a Isabel Coixet en Filmoteca Retiro. Proyectamos también en formato online 4 películas de la cineasta en el momento que se celebraba que había recibido el Premio Nacional de Cinematografía por toda su carrera. Y entonces yo hablaba a partir de la película La vida secreta de las palabras, que era su quinto largometraje, y a su vez el cierre de una trilogía iniciada con Cosas que nunca te dije y continuada por Mi vida sin mí, sobre la importancia para Coixet de la comunicación y de la palabra a través de esta trilogía, aunque luego eran temas que, bueno, pues siempre han estado de un modo u otro en muchas de sus películas. Pero centrándonos en su trabajo de ficción, hablábamos yo, que Isabel Coixet se ha movido, por un lado, sus películas ha llevado a cabo trabajos muy personales, lo que se suele llamar muy autorales, muy, muy controlados por ella, y luego ha tenido algunas otras películas que, bueno, pues eran encargos, un poco más dentro de un ámbito, lo que se suele llamar cine comercial. En estas últimas películas, no obstante, hay que decir que la cineasta era capaz de imprimir su sello personal. Y es un estilo que creo que siempre más o menos se puede detectar en sus películas y que tiene el problema que suele tener todos los autores en el cine, pues, siempre gusta hablar de autores más que de directores o realizadores, o siempre se ha hablado de esa figura del artesano que es capaz de hacer cualquier cosa más o menos bien. El autor es aquel que usa el cine, al parecer, para hablar de temas personales que tienen una proyección mayor que aquellos artesanos, se rigen más por los contornos del cine comercial. Y esto, como digo, tiene un peligro, y es que bueno, pues cada espectador debe o no comulgar con esa visión tan singular, tan específica, que a veces pues es positivo porque crea películas con ese sello personal que cuando las ves pues puedes decir es una película de Isabel Coixet, pero eso puede ser tan bueno como malo porque puede ser que el espectador no tenga afinidad con los modos de ese autor, en particular en este caso de Coixet. Esta personalidad tan marcada la encontramos también en Nieva en Benidorm, que se debe decir que es una película, como habrán visto, escrita y dirigida por Isabel Coixet, es decir, vendría a hablar de una película muy controlada por ella. Además, vuelve a tener el apoyo de los hermanos Almodóvar a través de la productora El Deseo, que se ocupó de la producción de la película. Eh, Isabel Coixet, en los años 90, después de una primera película que pasó un poco inadvertida, tuvo el apoyo del Deseo, por lo cual Nieva en Benidorm es una manera de recuperar también eh, esa relación tan antigua. Esta película la ha llevado a cabo Coixet después de haber realizado El Si Marcela, una película rodada en castellano, en blanco y negro, ambientada en el siglo XIX. Eh, Anteriormente había realizado La Librería, también en inglés, y también desarrollada en el pasado. La Librería, por ejemplo, es una película que le dio bastantes premios a Isabel Coixet y es una película, lo que podemos decir, más de encargo, por ejemplo, que El Se Marcela, ¿no? Pues, curiosamente, una película que fue un encargo le dio bastantes alegrías a la directora. Con Iván Berlín, a diferencia de estas dos últimas, vuelve al mundo contemporáneo, a nuestro presente,
vuelve a rodar en inglés, algo que llevaba ya muchos años haciendo desde el principio de su carrera. Ella, como lo haya visto un poco, conozca un poco la carrera de Coixet, sabe que se ha movido entre el inglés y el castellano. Y es una película que nos remite como de las películas más cercanas que tenemos de su filmografía, Aprendiendo a conducir. Eh, no tanto temáticamente, pero sí un poco por la relación que allí se establecía entre el personaje interpretado por Patricia Clarkson y aquel hindú, ese reconocimiento en el otro, el descubrimiento de una nueva de la identidad propia, el redescubrimiento de otras facetas propias. Y tiene más que ver con ella que, por ejemplo, pues con Nadie quiere la noche, que hizo con Isabel Coixet, perdón, con Juliette Binoche, la película ambientada en la nieve, o mucho más que ver con Ayer no termina nunca, esa película tan pequeñita con Candela Peña y Javier Cámara. Eh, por lo tanto, es una película que bueno, vuelve a ese mundo contemporáneo de Aprendiendo a conducir, a esa mezcla de comedia con drama, aquí desde luego con unas ambiciones mucho más amplias que las que tenía entonces. Eh, la película comienza en Manchester, como habrán visto, y aquí encontramos una singularidad, yo creo, con respecto a otras películas de Isabel Coixet, puesto que normalmente en sus películas la mirada no era tan de fuera como en Iba en Venidor, es decir, el personaje de Peter, como han visto, es un hombre metódico, maniático, que vive en Manchester, que le prejubilan y decide venir a Benidorm. Ahí ya, desde ese momento, la película asume el punto de vista de Peter, es decir, es la mirada del extranjero, del extraño, que mira hacia una ciudad como Benidorm, que es prácticamente una isla posiblemente dentro de España en cuanto a lo que representa, ¿no? Normalmente en Coixet hay siempre una mirada de extrañeza, pero aquí sí hay un desplazamiento mayor, puesto que Peter es quien compone tanto de algún modo las imágenes como el tono de la película, ¿no? Ese recurso que puede ser de alguna manera fácil, si se quiere, o incluso muy rebuscado de hacer esa afición a la meteorología por parte de Peter para luego ir componiendo la película a nivel tonal, ¿no? Cada capítulo con esa previsión del tiempo se supone de algún modo que anticipa el fragmento que vamos a ver de la película, ayuda, ¿no? a esa visión, a enfatizar la visión de Peter hacia Benidorm, de un hombre que nunca ha salido prácticamente de Manchester y que es una ciudad muy gris, muy oscura, muy inhóspita en algunos aspectos, y llega a un sitio donde se ve que el sol incluso le parece quemarle, aunque no tanto por ser británico, puesto que en Benidorm es uno de los paraísos españoles para los británicos, pero sí a este personaje que ha vivido esa vida tan gris que, como han visto, se esfuerza Coixet por enfatizar que se prepara siempre la misma bebida, que se come las mismas galletas, como lo han visto, eh, lo hace varias veces para que nos quede bien claro que el hombre es muy ordenado y concienzudo a la hora de organizar su vida. A partir de ahí entramos en un territorio a nivel narrativo, muy afín a Coixet, en el aspecto de componer estos relatos que le gustan tanto, de encuentros azarosos, encuentros que cambian las vidas, encuentros raros, cuanto más extraño, todo mejor. Las rutinas y las cotidianidades quedan expuestas por lo imprevisible. Aquí además tiene, volviendo al asunto meteorológico, esa idea de que el tiempo puede cambiar, el tiempo de un día para otro puede cambiar, el paisaje se puede transformar. Bueno, pues aquí Coixet sí, a diferencia de otras películas, juega con esa idea de, bueno, pues si el tiempo puede cambiar, también de un día para otro las personas pueden hacerlo. O sea, es un recurso algo quizás forzado, pero que, bueno, crea poco a poco una idea que trastoca el realismo pretendido de las imágenes, con un cierto toque, no decir irreal, pero casi fantástico, casi pues, un realismo fantástico, donde bueno, pues llegamos a un momento en el que la propia narración nos lleva
Territorio extraño, que es muy del gusto de Isabel Coixet, donde la realidad queda transformada en algo diferente sin perder en ningún momento su propia fisonomía reconocible, ¿no? Volviendo al punto de vista, que es bastante interesante en cómo vamos viendo a través de Peter todo, además las características de Timothy Spall como actor eh, ayudan mucho. Es un actor que siempre ha sido muy comedido a la hora de actuar, muy impasible en cuanto a su forma de interpretar aquí. Bueno, pues le seguimos, ¿no?, con esa mirada totalmente perdida constantemente, sin entender qué le está pasando, porque su vida se ha visto cercenada por esa prejubilación que él no quería, porque él ha vivido constantemente pendiente de su trabajo, y llega a Benidorm buscando a un hermano al cual ve que no conocía, y descubre que quizás tampoco se conocía él demasiado. De hecho, es curioso cómo, como decía, Coixet se esfuerza en que veamos la casa de Peter en Manchester de una manera muy gris, muy ordenada, pero muy impersonal, muy aburrida. Y cuando llega al apartamento en el que vive su hermano, Daniel, vemos que dentro de los objetos que ha creado Daniel, todos, pues como ese neón tan sumamente horrible con su nombre en una pared, dentro de lo que cabe, ha creado una personalidad, habla de él, aunque sea para hablar de unas facetas extrañas. Parece que habla más ese apartamento, que además está en un edificio tan mastodóntico que, no recuerdo mal, era con 42 plantas, donde está el apartamento de Daniel. Parece mucho más personal que lo que tenía Peter en Manchester, ¿no? Entonces, toda esa mirada que él va descubriendo para encontrar al final el contraste entre dos hermanos, que viene un poco visto por el personaje de Alex, ¿no?, esta bailarina y socia de su hermano, que es la que va, bueno, recordando, o mejor dicho, descubriendo a Peter quién es realmente su hermano, y de paso él se va dando cuenta de que, bueno, pues hay muchas diferencias entre los hermanos, pero que quizás no había tanto, y que en el fondo pues él es tan contradictorio como lo puede ser cualquier persona, y que dentro de él pues hay varias personas o, bueno, varias caras. Este aspecto, bueno, Coixet lo intenta relacionar con la propia ciudad de Benidorm, ¿no? Ahí vemos cómo, bueno, pues se esfuerza por mostrarnos un paisaje contradictorio. Por un lado vemos un Benidorm con esos planos aéreos, la lejanía, donde intenta mostrar por un lado la naturaleza, ¿no? O lo que es el Benidorm más, lo que podía ser más tradicional antes de todas estas construcciones de hoteles y de edificios de apartamentos, es decir, una ciudad al lado del mar con una atmósfera, con un clima más o menos constante, y como por otro lado está la construcción ficticia de la ciudad, con esos imaginarios de fiestas, de despedidas de solteras y de solteros, con esos clubs de burlesque tan extraños, tan bizarros, que parecen sacados de otra época y permanecen ahí. Como también por otro lado vemos interiores de casas que son más cotidianos, más cercanos, o esa carnicería, ¿no?, donde, eh, bueno, pues carnicería común y tradicional, pero que en su interior pues alberga pues también ciertos peligros y ciertos manejos. También está por otro lado el venidor más extraño, a lo mejor menos conocido, como es el propio edificio donde vive Alex, como se puede ver cómo lo explora Peter tanto por fuera como en su azotea, con esa piscina, con ese colorido que contrasta con el hormigón de los edificios altos de apartamentos y de los hoteles. Es decir, es un venidor con muchas caras, con muchas facetas, algunas, como digo, pertenecientes también a los propios imaginarios que pueden tener los británicos, como lo podemos tener los españoles de Benidorm, que ayuda también a contrastar con Peter, que realmente es como también no como venidor, pero también tiene diferentes facetas que él va poco a poco intentando desarrollar. Y luego hay otra que lo he dejado
al final que está la imagen de Benidorm vacío, ¿no? Con esas construcciones que intentó poner en marcha su hermano, con esa pequeña asociación con dos socios, y que fue al traste, ¿no? Eh, esa ciudad que, bueno, pues dio durante mucho tiempo, albergó la posibilidad de construir y construir, y que fue uno de los problemas de la famosa crisis del 2008, con esa burbuja inmobiliaria que dejó no solamente en Benidorm, sino, como saben, en toda España, innumerables urbanizaciones y casas sin construir, totalmente bueno, pues vacías, ¿no? Este vacío, esta parte del Benidorm vacío, que quizás Coixet no llega a explorarlo demasiado, también tiene ese contrapunto con el vacío de estos personajes y con bueno, algunas partes del discurso que crea Coixet alrededor tanto de Alex como de Peter, en cuanto a dos personajes que se han encontrado de una manera totalmente azarosa, como decíamos, extraña, en un sitio como Benidorm, donde parece que, bueno, pues, encontrarse de manera individual, íntima, parece casi imposible, ¿no? Sobre todo cuando ves todas esas imágenes de las calles por la noche, donde es pura fiesta y pura locura. Parece, parece que es como imposible, ¿no? Que estos dos personajes pues hayan llegado a encontrarse y que se establezca esa búsqueda de identidad entre ambos. Sobre todo porque sientes Coixet, bueno, pues tiene un punto donde hay ese naturalismo y ese realismo de la representación de las imágenes, pero también un gusto por mostrar que todo eso en el fondo es surrealista, es casi estrambótico algunas de las formas que vemos, y mete elementos, de mi punto de vista, que no, para enfatizar todo esto, que no llegan a estar del todo bien desarrollados. Por un lado, por ejemplo, está el propio personaje interpretado por Carmen Machi, esa policía que le gusta la poesía, que es, bueno, pues un punto como casi cómico, irónico, pero que también intenta mostrar una rareza, pero no acaba de conseguir integrarlo bien en la narración, o el propio personaje de Ana Torrent, que deja abierto al final un sinfín de preguntas sobre realmente quién es, qué ha hecho, si, qué hace, apenas habla. O sea, bueno, pues variaciones en la película que intentan crear una tonalidad, romper un poco el tono de drama romántico que al fin y al cabo es el que prevalece a lo largo de la película, pero no acaba de tener una forma definida a sus personajes, más incluso el personaje de Pedro Casablancas, bueno, pues tiene ese momento de la carnicería que es también muy surrealista y que da datos sobre quién era Daniel a Peter, pero que son, bueno, pues fugas que tiene la película hacia un punto, no vamos a decir de cine negro, pero sí de investigación, casi de intriga, que no acaba en ningún momento de cerrarse bien, y que realmente casi parece innecesario cuando Coixet sí, por ejemplo, busca en todo momento el mostrar un venidor extraño a través de imágenes grupales de gente, pero también acercándose a los rostros, por ejemplo, de los espectadores de estos bailes en el club, donde ves esos rostros que parecen casi documentales y muy prototípicos, ¿no? Del turista de Benidorm, ¿no? El turista típico, arquetípico de Benidorm, pero luego tienen también esas imágenes extrañas de esa gente cantando o haciendo representaciones en la playa, ¿no? Es decir, bueno, es un trabajo de Coixet en constantemente romper un poco los contornos del drama romántico a través de la extrañeza, pero que al final, bueno, pues a ustedes, pero acaba siendo realmente un poco caótico a la hora de juntar muchos elementos que ayudan, insisto, a transmitir esa rareza, pero al final acaban ahogando quizás lo que es el centro de la película y lo que acaba teniendo relevancia. Y ya para terminar, que es, ya que está introducido en la película la figura de Sylvia Plath, que efectivamente veraneó durante 5 semanas junto a su marido Ted Hughes en Benidorm en 1956.
Esto, bueno, está metido para, evidentemente, enfatizar aún más esa extrañeza, ¿no? Como en Benidorm pudo estar Silvia Plath, también para ayudar a través de la relación de su poesía con cierto tormento de estos personajes, pero también hace pensar en que Benidorm conoció Silvia Plath en los 50, desde luego un Benidorm muy diferente al que habrá ahora. No lo vemos en la película, pero eh, por los relatos que la propia Plath hizo de esos días, incluso dibujos, se ve un Benidorm muy diferente, un pueblo costero, no el mastodóntico lugar en que se ha convertido ahora con toda esa línea de playa amurallada por apartamentos y hoteles de gran tamaño. Y ahí hay una introducción de ese pasado de Benidorm en el presente que ayuda también a, a crear pues esa visión muy extraña y muy desajustada que también, como habrán visto en la película, hay momentos en que el montaje se hace discontinuo por parte de Coixet, que es una manera de hablar de la dislocación de los personajes en su realidad, pero también de la dislocación de esta ciudad que bueno, pues es como los personajes casi neurótica en sus diferentes facetas de día y noche, de fiesta y playa, de paisaje y ciudad, ¿no? Una manera de hablar de toda esta dislocación y extrañeza de los personajes. Y nada, con esto cerramos esta intervención y les emplazamos a la siguiente película en Filmoteca Villaverde. Muchas gracias.